Y llegados a este punto, ¿qué creéis? ¿Podremos llegar a jugar a PlayStation 2 con este maravilloso emulador, el Aether SX2? Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una consola china portátil pequeña, no es de las gigantes estas que valen 1500 euros o así. Es la Retroid Pocket 2 Plus, es la evolución de la Retroid Pocket 2 que os traje al canal hace ya un año. Es una consola con Android y bueno, entra dentro de la guerra de las consolas que son pues más o menos baratillas en comparación con otras. Así que bueno, vamos a ver qué pinta tiene. Venga viejuners, vamos para allá. Como veis, la caja de la Retroid Pocket 2 Plus es un pelín diferente a su antecesora, es un poco más simple, no han puesto ni especificaciones técnicas, ni lo que lleva dentro de la caja y tal. La única información que sí que nos han provisto es que bueno, esta máquina se fabrica en 5 modalidades diferentes, en color azul índigo, que es la que me han enviado a mí, en color negro, en color amarillo y luego en color gris con 2 tipos de botones, botones granates tipo Game Boy y botones con el colorido de los de la Super Nintendo. Y bueno, lo que es dentro de la caja, pues bueno, viene aquí una huevera transparente, como podéis ver. Aquí viene el manual, en el cual pues nos explican que esta es la evolución de la Retroid Pocket 2 original, que bueno, lleva un hardware un pelín diferente, más potente, y que le han personalizado una especie de frontend, un software dentro que hace más fácil su utilización. Por aquí vemos más información de uso de la consola, características técnicas. Igual hay cosas aquí que tendrían que haber ido en la caja, en el exterior, y bueno, las han puesto en el manual. Es posible que fabricaran lo que es la caja antes de fabricar la máquina y que no tuvieran claras las especificaciones técnicas. Igual iba por ahí el tema. Por aquí además tenemos lo que es un protector de cristal templado para pegarlo en lo que es la pantalla. Aquí tenemos la consola y por aquí tenemos un cable USB tipo C. Como veis, esta máquina pues no lleva alimentador de corriente. Y bueno, aquí tenemos la consola. Como veis, viene en una funda de plástico típica. Aquí tenemos la pantalla. Tenemos aquí, iba a decir 2 analógicos, pero bueno, entre comillas. Esto es un analógico bueno, de los típicos que suelen llevar todas estas consolas, que es de Nintendo Switch, está bastante bien, no tiene pulsación. Y este es un analógico de esos que son de bajo perfil, que son estilo PSP, más o menos, a grandes rasgos. La verdad es que a mí este tipo de analógicos, a mí personalmente no me gustan, no me convencen. Los he visto en algunas consolas y la verdad es que a mí no me acaban de convencer. No costaba nada poner 2 analógicos iguales, o sea, 2 de Nintendo Switch. La verdad es que la máquina anterior era prácticamente igual, a nivel estético era casi igual, por no decir idéntica. Incluso el tema de este stick analógico o digital, como he visto en algunos sitios que le llaman, pues era el mismo de la máquina original. Aquí tenemos la cruceta, los botones. La verdad es que el plástico, pues bueno, no se nota del todo malo. El tacto es de ser de membrana de goma, tanto botones como cruceta. Y la unidad de la Retroid Pocket 2 original que me enviaron a mí tenía un tacto clicky, tanto en los botones A, B, X, Y como en la cruceta. En este caso no, son membranas de goma. Aquí tenemos los botones Start y Select, que son clicky. Luego aquí tenemos los altavoces. Como veis, la carcasa pues es la misma que el modelo original. Por aquí tenemos los gatillos L1, L2, R1 y R2 y bueno, están también clicky, estaba bien. Una de las cosas que tenía buena esta consola es que es ergonómica a nivel de gatillos. Al estar así posicionados, pues la verdad es que está bastante bien. Aquí tenemos el botón de encendido, aquí tenemos para graduar el volumen, un conector USB tipo C para conectar lo que es el alimentador de corriente, para cargarla, y aquí una salida HDMI. Por aquí tenemos una salida de auriculares y aquí tenemos pues la ranura microSD. Aquí podemos poner una tarjeta microSD, la máquina no viene con ninguna tarjeta. Yo entiendo que en la original sí que venía porque la memoria interna que tenía era mucho menor que en esta. Tenía 8 GB de memoria MMC, en este caso tenemos 32 GB. Pero bueno, hablando de características técnicas, vamos a verlas en detalle, así pues os queda más claro qué tipo de máquina es. Los chicos de Retroid le han montado a esta máquina un SoC Unisoc Tiger T310, el cual integra 2 CPUs, una Cortex A75 de un núcleo a 2 GHz y una Cortex A55 con 3 núcleos a 1,8 GHz. Como GPU lleva una Power VR GE 8300, a nivel de memoria RAM le han puesto 2 GB de RAM LPDDR4. A nivel de pantalla le han puesto una IPS de 3,5 pulgadas con una resolución de 640x480, la cual nos dará la tan deseada relación de aspecto 4:3 para plataformas retro. Y aparte esta pantalla también es táctil. A nivel de almacenamiento tiene 32 GB de memoria eMMC, 4 veces más que el modelo anterior de la Retroid Pocket 2, cosa que se agradece, aunque sí que es verdad que opcionalmente permite ponerle memorias microSD. A nivel de batería lleva una batería de 4000 mAh, la cual nos dará una autonomía de 6 horas jugando continuamente. La máquina lleva Android 9, lleva vibración incorporada y un giroscopio que nos permitirá interactuar con algunos juegos Android. Cuando arrancamos la consola en el primer inicio nos preguntará varias cosas, entre ellas nos pedirá confirmación para instalar unos cuantos emuladores. Todo ello está hecho para facilitarnos el trabajo inicial de configuración.
Una de las últimas preguntas que nos hace es el tipo de entorno que queremos. Si escogemos esta opción nos saldrá una pantalla en blanco, como veis. No se ha roto la consola, tranquilos. Se trata del frontend personalizado que los chicos de Retroid han creado para esta consola, el cual viene de serie sin configurar. Y más adelante en el vídeo os explicaré cómo hacerlo básicamente. Si salimos de él veremos que tenemos un Android de toda la vida. Y nos viene de serie con la Google Play Store para instalar aplicaciones o juegos que queramos de Android. Una de las primeras apps que le he instalado es el Antutu para ver el rendimiento que nos da. Y como veis nos da un valor de 140.000 puntos. Un valor que está por encima del Anbernic RG552 y por debajo de la Powkiddy X18S. Veremos luego en qué se traduce a nivel de rendimiento en juegos. La configuración del frontend de Retroid no es muy complicada. Nos iremos al icono del propio frontend y al abrir crearemos las secciones que queremos que tenga de las plataformas retro que queramos emular. Como veis ya tiene listadas muchas, pero ojo, faltan algunas importantes como por ejemplo Mega Drive o Nintendo DS. En próximas actualizaciones del software añadirán estas plataformas y alguna más que demande la comunidad. Una vez añadidas las secciones, añadiremos las carpetas donde tengamos las ROMs para cada plataforma. En mi caso las he añadido en una tarjeta microSD que le he puesto a la consola. Después de añadir la ruta de la tarjeta microSD donde tengo los juegos, seleccionaré en cada caso qué emulador correrá dichos juegos. Pero ojo, antes tendréis que aseguraros de tenerlos instalados en lo que es la consola. Es compatible con emuladores sueltos y con RetroArch. Y todo esto estoy seguro que a muchos de vosotros os es familiar. Es exactamente el mismo concepto que Dick, el frontend gratuito que os mostré en el vídeo de cómo convertir una tablet antigua en una consola retro. Os dejo el vídeo aquí arriba y en la descripción del vídeo por si acaso queréis verlo. Una vez configurado, como veis, pues no está mal, se mueve fluido y funciona correctamente. Pero tampoco veo que aporte algo muy diferente a lo que nos da Dick u otras alternativas similares. Esto lo comento porque en cualquiera de las consolas Android que os muestro podríamos llegar a tener algo parecido, por ejemplo, si configuramos Dick, como os mostré en el vídeo que os acabo de hacer mención. Probando con juegos Android, como podéis observar, no nos podemos venir muy arriba. Con un juego como Genshin Impact tenemos una experiencia de juego, pues la verdad es que no muy buena. La máquina no da la talla para un juego como este. Pega muchísimos tirones y no se nota fluido en general, sobre todo se nota cuando giramos la vista, se nota pues como a trompicones. Por cierto, a modo de curiosidad, con juegos como este podemos mapear los controles táctiles con los que lleva la consola con una app que ya lleva preinstalada. La verdad es que va bastante bien. Una cosa que se observa en todos los juegos que he probado es que están diseñados para pantallas de smartphone, que son más grandes y con más resolución, por lo que los juegos no lucen tan bien como en un smartphone o en un tablet. Como veis, Asphalt 9 es un ejemplo, no se ve tan bien como en un smartphone. Aparte de todo esto, pues pega tirones de vez en cuando, no rinde del todo bien. Aún así hay títulos que son más o menos jugables, como por ejemplo el Dead Cell. Si configuramos el juego adecuadamente se ve perfecto, incluso los textos que aparecen son totalmente legibles. Aunque eso sí, se ve pequeño, la pantalla de 3,5 pulgadas pues bueno, la encuentro pequeña para algunas cosas como esta. Otra de las cosas que podemos hacer es jugar online con servicios en la nube, como por ejemplo GeForce Now. Dado que lleva una Wi-Fi a 5 GHz es suficiente para tener una experiencia más o menos decente. Como veis, Far Cry 6 se puede jugar bastante bien, aunque con una pantalla de 3,5 pulgadas pues igual no es súper agradable a la vista, pero bueno, más o menos podemos jugarlo. Sobre el stick analógico derecho, jugando a juegos de PC se usa bastante y la verdad es que no me convence en absoluto. Me es raro de manejar. La verdad es que me habría gustado que hubieran puesto el mismo analógico que han puesto en la parte izquierda de la consola. A nivel de pantalla no está nada mal, tiene un colorido y un brillo correcto, la veo más luminosa que la Powkiddy X18S que era más oscura. Si la ponemos al lado de otras consolas como la RG351MP o la RG552 no se ve demasiada diferencia, aunque sí que es cierto que la pantalla del RG552 se ve con un colorido como más bonito. La verdad es que a mí me encanta esta pantalla, ya os lo dije en el review que le hice. Testeando emuladores con plataformas viejunas de 8 y 16 bits, como veis, se adapta muy bien a la relación de aspecto de la pantalla, dado que es 4:3. Sí que es cierto que con Game Boy Advance pues veremos dos franjas negras, como es normal, pero tampoco son exageradas. Con plataformas más exigentes como Nintendo 64 vamos a tener una experiencia perfecta, como podéis ver. Tiene una potencia suficiente para mover todos los títulos de una manera perfecta. Con PlayStation 1, con el emulador DuckStation, podremos mover títulos fáciles de emular, incluso al doble de la resolución nativa, y juegos complejos de emular a la resolución nativa. Esta consola no tiene potencia suficiente para moverlos a 720p como sí hacía la Powkiddy X18S que os traje al canal. Con Sega Dreamcast y el emulador ReDream he tenido una experiencia no muy buena. En algunos títulos me ha funcionado perfectamente, como con Crazy Taxi, como podéis ver, pero con Capcom vs SNK la verdad es que me ha dado errores gráficos. La verdad es que me ha sorprendido, no me lo esperaba. Además con Dead or Alive 2 pues no me funcionaban los controles. Eso sí, probando Dreamcast con RetroArch, con el Core Flycast, no he tenido ningún tipo de problema. He podido emular perfectamente todos los títulos que he probado, incluso Dead or Alive 2 pues va perfectamente como podéis ver. Podemos decir que a nivel de potencia es capaz de mover Dreamcast sin ningún problema. Probando Sega Saturn con Java Sanshiro 2, en juegos fáciles de emular tendremos una muy buena experiencia de juego, pero con juegos más pesados de emular, en algunos casos no tendremos una tasa de FPS perfecta. Eso sí, con Framescape activado pues mejorará en muchos títulos, pero no podemos hablar de una emulación perfecta de Sega Saturn en esta consola porque no lo es.
Con Nintendo DS sí que tendremos una muy buena experiencia de juego. La máquina puede emular perfectamente todos los títulos que he ejecutado de esta portátil de Nintendo. Por cierto, haciendo experimentos he probado la salida externa que tiene HDMI para conectarlo a una televisión externa y la verdad es que funciona. Se ve con aspect ratio 4:3, pero vamos, que se ve correctamente. Aunque para mí esta funcionalidad no es importante, para otros viejuners puede ser interesante. No tiene complicaciones conectar y simplemente funciona. Siguiendo con las pruebas, con PSP lo primero que llama la atención son las pequeñas franjas negras que se ven, cosa normal dado que el aspect ratio original de la consola de PSP pues no era 4:3, por lo que es normal verlo así. Como veis, moveremos juegos fáciles de emular sin problemas, incluso hasta 2 veces la resolución nativa. Si bajamos la resolución a la nativa de PSP, podremos ejecutar muchos títulos más, aunque las bestias negras de la plataforma no podremos emularlas correctamente como por ejemplo God of War, incluso activando el frameskip. Pero ¿y qué pasará con GameCube? ¿Moverá bien esta plataforma? Pues bueno, la verdad es que no es la consola perfecta para emular GameCube. Muchos títulos fáciles de emular de esta plataforma, tocando el emulador y ajustando la configuración, podremos jugarlos más o menos. De hecho hay algunos juegos que los mueve bastante bien, pero no son muchos de todo el catálogo. En este sentido la Paukidi X18S va mucho más suelta, y es más capaz que Extra Retroid. Luigi's Mansion, por ejemplo, es más o menos jugable y algunos más, como este Zelda, pero en algunos momentos sí que es verdad que pega tirones. Estaríamos hablando de un rendimiento similar a la RG552 en GameCube. Eso sí, si bajamos la resolución del emulador, veremos cómo mejora la tasa de frames de muchos juegos, aunque eso sí, viéndolos bastante más feos. Por cierto, emular Nintendo Wii no es posible, va bastante mal en esta consola. Y llegados a este punto, ¿qué creéis? ¿Podremos llegar a jugar a PlayStation 2 con este maravilloso emulador, el Aether SX2? Pues la verdad es que ya es mucho que pueda llegar a arrancar ciertos juegos. Cargar los carga, pero la mayoría no funciona del todo bien. Tocando todo lo tocable en el emulador llegaremos a mejorar el rendimiento en muchos juegos, pero no van perfectos. En este juego de la saga R-Type, como veis, va ralentizado. En otros como este Shinobi, pues bueno, podemos llegar a conseguir una tasa de FPS interesante, aunque no perfecta como estáis viendo. Tened en cuenta que esta consola no fue pensada para ejecutar juegos de Play 2, así que podemos estar contentos con el resultado que nos da. Muchos de los títulos son injugables, como por ejemplo el Zone of Enders, como podéis ver. Parece ser que la comunidad está rellenando un Excel en la nube con las pruebas que van haciendo con este emulador en esta consola. Así que os dejaré el link en la descripción del vídeo por si acaso queréis ver a ver qué pruebas han llegado a hacer. A modo de conclusión, la Retroid Pocket 2 Plus es una evolución a nivel de hardware de la versión anterior de la consola. Es más potente y podrá con más plataformas, por tanto, aunque queda por debajo de consolas como por ejemplo la Paukidi X18S. Ojo, a nivel de potencia hablo, no a nivel de calidad de materiales. A nivel de carcasa, botones, analógicos, etcétera, le han puesto los mismos que el modelo anterior, que son de una calidad correcta, está bastante bien. Con la diferencia que en la cruceta y botones han puesto membranas de goma, lo cual se agradece. Todo esto lo tenemos al precio que estáis viendo, os dejaré el link de compra en la descripción del vídeo por si acaso os interesa. La verdad es que es una consola que es más bien para los que nos gusta cacharrear, dado que viene todo por configurar. La verdad es que la relación calidad-precio que tiene, pues no está mal, aunque bajo mi punto de vista no será la mejor de su generación. Creo que podrían haberse esmerado un poco en mejorar, por ejemplo, el stick analógico derecho, colocar alineada la cruceta con lo que son los botones A, B, X, Y, como hacen por ejemplo a San Bernic. Me da la impresión de que la gente de Retroid se ha sacado esta consola de la manga para no quedarse atrás compitiendo en los nuevos lanzamientos de sus competidores. Venga, Bijuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!